¿Qué hay, amigos? Nuevo video para el canal. En esta ocasión tenemos aquí un Pontiac Sunfire, que presenta una falla. El cliente nos dice que al tratar de darle marcha, prenden los foquitos, los accesorios del tablero, pero no da marcha. Accionas la llave, giras la llave, pero no da marcha. Entonces aquí al momento de checar, pues uno pensaría que es la marcha. Habría que checar alimentación de fusibles, que le llegue señal de llave a la marcha, que encendido. Pero en estos carros hay un problema, o en todos los que son de transmisión automática, hay un problema que trae válvulas y trae sensores en la palanca. Entonces yo cuando la primera observación es si en parking no te da marcha, yo por ley siempre lo hago, me bajo a neutral y trato de dar otra vez, a ver si ahí ya neutral quiere, para detectar si el switch que va aquí en la palanca está fallando. Pero ya al momento de bajar a neutral, me doy cuenta que la palanca está loca, o sea, está demasiado libre. Entonces aquí nos indica que el carro o el chicote de la palanca pues no va a estar funcionando. Entonces al momento de que no detecta el switch que está en parking en neutral, pues no nos da encendido. Vamos a revisar ahí enfrente para ver la posición de la palanca y ver el chicote de la palanca, a ver en qué estado se encuentra, para seguir diagnosticando. Por ahora no descarto marcha, no descarto fusibles, pero la primera línea de revisión, o lo primero que voy a checar, es el cable de la palanca. Vamos al interior del motorhome. Ya desmontamos aquí un poco del motor del Pontiac Sunfire, quité el acceso del aire, el filtro, la tubería de aire, para poder tener acceso al chicote de la palanca. Y sí, efectivamente al estar aquí revisando, nos damos cuenta que el chicote, que viene siendo este cable, está zafado. Aquí está el conector, que viene siendo el selector de cambios de la transmisión, y el chicote de la transmisión de la palanca pues no está embonado, está suelto. Entonces ese es el problema, se quedó en cambio, se quedó en reversa, de directa, segunda, primera, y por eso el sensor de la palanca no nos da acceso a que la marcha encienda. Si encendiera la marcha, el carro arrancaría en la posición en que esté, puede ser directa, puede ser reversa. Entonces por eso el carro se está protegiendo y no nos enciende. Hay que corregir este problema. Descartamos totalmente la marcha, descartamos fusibles. El problema es aquí mecánico con la palanca. Hay que corregir el chicote, volver a conectar, y entonces sí, acomodado, el carro debiera encender sin ningún problema. Vamos a continuar con el video. En este momento ya se armó allá al frente el motor, ya se acomodó lo que viene siendo lo de la palanca, y si se fijan ahora ya está en parking, así como estaba antes. Y vamos a ver si el problema ya se corrigió. Recuerden que no daba marcha, no encendía el carro y no hacía ningún tipo de intento por encender. Ya está acomodado ya, y vamos a ver si hace algo. Si se fijan, el carro ya encendió, ya está encendido, ya dio marcha, ya está prendido, y todo era que se estaba protegiendo porque estaba en cambio. Entonces descartamos totalmente la marcha, fusibles, alimentación. El problema era totalmente mecánico con el cable, y al momento de acomodar pues ya funcionó. Ahora vamos a ver sus cambios. Metemos reversa, neutral, directo, y todo está funcionando. Ya la palanca se siente durita, ya se siente como debe estar. Ahorita que la moví, al empezar estaba totalmente suave, libre, y ahorita ya está funcionando normal, con normalidad. Entonces aquí ya quedó el problema resuelto, ya está listo para entregar. Y suscríbanse, amigos, no olviden darle like al video, suscribirse al canal. Vamos a estar con varias promociones. Creo que vamos a estar regalando un escáner OBD2 para los seguidores del canal. Ahí tengo varios libros. Cualquier duda que me quieran hacer, preguntas sobre cualquier vehículo, cualquier falla, pueden escribirlo aquí en mi comentario. Probablemente más adelante habilitaremos algún grupo de Facebook para comentar dudas, sugerencias. Y pues no olviden seguir aquí al pendiente de los nuevos videos, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.